Norberto, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué es biomisión? Biomisión es una manera de resumir algo que ha sido el producto de una serie de experiencias que he tenido con temas entre astronomía y en temas de administración de proyectos y particularmente o sobre todo mi experiencia en Biosfera 2, primero como director de cibernética del proyecto y luego vicepresidente de control de misión. El proyecto fue una demostración de la capacidad de sistemas ecológicos cerrados para sostener vida humana. Lo que planteamos fue 2 años para comparar un año con otro y 8 seres humanos, que es como el número mínimo para que pueda sobrevivir una población humana, ¿no? Y entonces está planteado como una respuesta a la necesidad de saber cómo los seres humanos pueden vivir permanentemente, sosteniblemente, fuera de nuestro planeta, la Luna o en Marte principalmente, ¿no? A raíz de los programas de exploración espacial que se hicieron en los años 60, 70, 80, surgió la idea de que, bueno, pues ya sería bueno ir pensando cómo vamos a poder vivir. O sea, la capacidad de llegar ya la tenemos, el problema por lo pronto es la capacidad de regresar y o la capacidad de quedarnos a ser ya seres humanos asentados en otros lados, ¿no? Que es un tema que hace 20, 30 años sonaba descabellado, pero que hoy en el siglo XXI eh, se ve más factible a partir de experiencias, por ejemplo, como la del empresario Elon Musk, que ha decidido emprender un programa de corte espacial y las propias instituciones de investigación y de gobiernos pensando en la posibilidad de generar vehículos reutilizables para hacer viajes de ida y vuelta, por ejemplo, ¿no? Precisamente Elon ha hecho el planteamiento del transporte de ida y vuelta y de reutilización económica de los recursos materiales, ¿no? La astronáutica del proyecto de la humanidad en el espacio ha sido resuelto. Lo que hace falta es continuar con la perspectiva de cómo vamos a vivir, cómo vamos a estar ahí, los seres humanos, ¿no? La idea de ser seres interplanetarios significa realmente poder saber que los seres humanos pueden vivir, además de la Tierra, sosteniblemente, que no lo hemos comprobado porque todavía estamos arrastrando los pies ahí, pero en la Luna y en Marte pudiéramos tener mínimo ya en 3 astros celestes, en 3 planetas, la Luna y 2 planetas, asentamientos humanos que ya estén viviendo permanentemente. Ese es el reto. Y Biomisión es un resumen de la experiencia que tuvimos en Biosfera 2. Además de poder diseñar o encontrar el camino para tener metodologías para llegar a quedarnos en la Luna y en Marte, probablemente, y aquí es donde yo creo que para mí me toca lo más importante, es los seres humanos todavía no sabemos ser seres planetarios. O sea, ¿cómo que queremos ser multiplanetarios si todavía no sabemos ser planetarios? Y estamos al borde de mostrar si sí o no vamos a poder sobrevivir sosteniblemente en este planeta. Entonces, Biomisión ve la posibilidad de aprender, de desarrollar, de madurar a la humanidad, no solo para el espacio exterior, sino también para el planeta Tierra. Pregunta, ¿la experiencia de Biosfera 2 es replicable hoy, tantos años después? Ya quizá una versión más enriquecida, más sucinta, más efectiva. Mira, yo creo que replicable como tal, sí podría ser, no creo que tenga tanto sentido. Mucho a lo que se han dedicado la gente que ha seguido con los estudios de Biosfera 2 ha sido sobre todo ver cómo es que lo hicieron. O sea, nosotros lo hicimos, pero la gran pregunta es los detalles, cómo es que lo hicieron. Nosotros lo hicimos
con una combinación de cómo hacer proyectos, la intuición de lo que se podría hacer y luego la demostración de hasta dónde lo podemos hacer. Pero desmenuzar el conocimiento ha requerido todos estos años, ya son 30 años, de ir viendo, a ver, ¿cómo es que lo hicieron? O sea, este o tal o cual faceta del proyecto, cómo es que funciona, y para poderlo entender y ya establecer, por decir así, desagregadamente los conocimientos para ya luego poderlo volver a armar. Nosotros nos aventamos como científicos, como administradores y como aventureros. Entonces, ese fue un reto para la humanidad en general, para entender cómo es que lo hicieron, ¿verdad? Ok, se comprobó, se demostró que es sostenible, que es factible. Sí, el objetivo lo podemos resumir en dos cosas, ¿no? Dos misiones. La primera misión era demostrar la capacidad de sistemas ecológicos cerrados para sostener vida humana. Nosotros demostramos la capacidad de ser. ¿De que había problemas? Claro que había problemas. Si yo te voy a enseñar a caminar cuando no sabes caminar, que es un poco el caso, tú vas a tener problemas. El equilibrio es un problema porque no sabes hacerlo. El dar los pasos es un problema. El caerte es un problema. El saberte levantar es un problema. Pero una vez que resuelves los asuntos básicos de aprender a caminar, como todo el mundo ha visto a los niños, una vez que los niños resuelven esas cosas, ya caminan y ya no sabes cómo detenerlos, ¿verdad? Y entonces en el caso de Biosfera 2, la primera misión era atender precisamente lo primero, ¿no? Y la segunda era ya plantearlo para el largo plazo. La misión, el segundo nivel de la misión era, vamos a plantear un proyecto para 100 años para este aparato grandote que hicimos de investigación y desarrollo científico. Entonces, y ahí es donde ha pasado que muchos pequeños proyectos han nacido para ver tal o cual faceta del proyecto, y estos se llaman bases análogas para la Luna y Marte, como si estuvieran en Marte pero estando en la Tierra. De hecho, esa definición yo creo que es mía, porque eso fue como el resultado que yo vi de llevar la misión de Biosfera 2. Es decir, ¿qué sigue? Bueno, tuvimos problemas, y uno de los problemas graves que nosotros veíamos es cómo vamos a corregir, crecer y arreglar muchos de los temas que nosotros teníamos, ¿verdad?, que atender. Claro. Hoy este tema pareciera, bueno, hace 20 o 30 años ese sería un tema que no tendría sentido para México, un país en vías de desarrollo, pero hoy México se ha involucrado desde hace más o menos por lo menos 2 décadas de manera más activa en proyectos aeroespaciales. Ya hay mexicanos participando, por ejemplo, con los Estados Unidos en este tipo de proyectos. Y México ya ha creado incluso una institución para atender este tipo de proyectos y de temas y la preparación de recursos humanos. ¿Qué tan preparados estamos como para entrarle como nación a los temas de orden aeroespacial y todos estos desafíos, entre ellos la sostenibilidad? Pues mira, ahí ha sido iba a decir arduo camino, pero no es necesariamente arduo, ha sido un camino interesante, apasionante mío para llegar a esto. ¿A qué me refiero? Cuando yo llego después de mi experiencia en Biosfera 2, yo vengo con mucho entusiasmo de seguir aquí en México, y encuentro de que no estamos listos en México para seguir. Había muchos otros temas que tenían prioridad. No había una infraestructura institucional, por ejemplo, para verlo. Y nuestra cultura de desarrollo no estaba habilitada para un proyecto así. Aunque hicimos colectas, hicimos 3 diferentes colectas en México de material que nosotros llevamos del desierto del Vizcaíno, de los ecosistemas de matorrales espinosos alrededor del sur de Sonora y el norte de Sinaloa para llevar al proyecto, y también de Quintana Roo nos llevamos ecosistemas coralinos para instalarlos allá.
Entonces, tuvimos grupos mexicanos que funcionaron muy bien, entendían muy bien para hacer esa parte. Pero ya cuando yo quería promover la idea aquí, me decían, no, es que en México hay otros problemas prioritarios que atender, que la pobreza, que los alimentos, que X, que allá. Y entonces, pues mi camino fue más ir aprendiendo en México cómo se hacen las cosas. Además de que yo soy mexicano y estudié aquí, no había yo vivido en esas dimensiones. Entonces me tocó ser delegado de Semarnat, representante en el estado de Jalisco de la Semarnat, y tratar del tema de política ambiental y los problemas ambientales del país, entender esa parte. Luego fui director del Planetario y Centro de Ciencia y Tecnología en Guadalajara, y ver la cultura astronómica, astronáutica que México tenía, y aprender cómo México, en materia de cohetería, en los años 50, 60, avanzaba bien a la par de Estados Unidos y de Europa. Y lanzaron cohetes, en México se lanzaron cohetes, ¿no? Pero se convirtió en una prioridad mexicana, no lo fue. Entonces, desde las trincheras de uno, como puede, hicimos un trabajo, sobre todo desde el Planetario Severo Díaz Galindo de Guadalajara, junto con la Sociedad Espacial Mexicana. Me tocó participar en la promulgación de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, primer paso para darle un marco institucional. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto haber participado en su formación. Lamentablemente no me ha tocado trabajar en los frutos de esa institución. Todo se maneja desde México, yo vivía en Guadalajara. Yo quería que el Planetario fuéramos una sede alterna, una de las 5 sedes que queríamos hacer de la Agencia Espacial Mexicana a nivel nacional, pero no se logró. La política de centralismo ganó y pues ni modo, ¿qué haces, no? Hoy por hoy, a lo mejor puede haber un nuevo enfoque. Había otra pregunta al final que me habías hecho, que me estoy olvidando, que era ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en el año 2016, Elon Musk presenta en el Congreso Astronáutico Mundial en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, el plan de SpaceX para resolver el tema del transporte de ida y vuelta y de eficiencia económica para Marte, ¿no? Y entonces eso prende porque como México era sede del Congreso anual, le tocó a la Agencia Espacial Mexicana ser anfitrión. Lo hicieron en la medida que pudieron. Yo creo que dejaron mucho que desear, perdón que lo diga, no quiero hablar mal de ellos, pero creo que la oportunidad que teníamos en ese momento, en 2016, quedó corta. Y no ha sido hasta más recientemente donde los proyectos de Elon Musk mismo han tenido más injerencia en México, lo han conocido más, y sobre todo con la base de lanzamientos que él ha puesto en el rincón más sur de Estados Unidos, que pega junto con el rincón más al oriente de la frontera, es decir, de terrenos mexicanos nosotros podemos ver los cohetes de SpaceX ser probados, que es en Tamaulipas, ¿no? Entonces me invitaron a hacer un planteamiento tanto para SpaceX como para los terrenos del lado de Tamaulipas y ver cómo podemos reincorporar a México en esto. Y eso fue lo que nos trajo, ¿no? Y con mi amigo Raúl me tocó esa aventura junto con la Sociedad Espacial Mexicana. Y en algún momento le dije a Raúl, pues fíjate que Raúl, que cuando termino yo lo de Biosfera y le planteo la visión de Biovisión, le digo, yo uno de los lugares donde creí que podíamos hacer cosas interesantes fue precisamente en el noroeste, no en el noreste, sino el noroeste mexicano, porque por 2 razones. La primera, fíjate, la primera fue que mientras yo estaba en Biosfera, los mexicanos que mayor interés tenían sobre lo que estábamos haciendo eran de Baja California. ¿Cómo? Y nos visitaban, estudiantes, profesores, investigadores.
se interesaban. Y entonces eso a mí me dio la pauta de entender que hay una cultura de frontera, una cultura de querer ver y ver la aventura de a dónde, que es muy propio, ¿no?, de la historia del norte, sobre todo este norte, que es diferente al otro norte del país. Y lo otro era que las condiciones físicas nos planteaban oportunidades para probar in situ en terrenos que eran parecidos a lo que íbamos a encontrar en la Luna y Marte. Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? En la zona del Pinacate, en Sonora, ahí es donde se entrenaron los astronautas para seguir los protocolos de identificar, seleccionar, recoger, la metodología de recoger y registro y cómo traerse las piezas de las rocas de la Luna que se trajeron. Fue en México. Y uno de mis colegas científicos del proyecto, digo colegas, aunque yo debería decir maestros más bien, fue Keith Runcorn, que fue el que decidió todo el protocolo y entrenó a los astronautas para recoger las piezas de lunares y de regreso. Y él me platicó a mí toda la experiencia y fue donde a mí se me prendió, ¿no? Pues podemos seguir siendo cosas ahí, o sea, nosotros ya tenemos algo que dar. Se olvida, se desaparece, pero ahí está el Pinacate recordándonos que lo podemos hacer. Y en las dunas que están en el desierto de Altar y toda la zona alrededor de San Felipe, por ejemplo, y la base de la sierra de San Pedro Mártir, e incluso la misma sierra, nos presentan condiciones que nos están retando, decir, señores, aquí estamos, úsenos. O sea, nosotros somos la base de preparación para aquello que llaman asentamientos análogos de Luna y Marte, pero en la Tierra. Y eso es lo que nosotros ya hemos pensado y hablado con nuestros colegas de la Sociedad Espacial Mexicana, y se ha decidido ya en esta semana que estamos, de la Semana Mundial del Espacio, que desde 1997 las Naciones Unidas tiene establecido que esta es la semana dedicada a la divulgación y la promulgación del espacio, de hacer algo en Tijuana y decir, vamos a sembrar la semilla, vamos a crear el capítulo noroeste de la Sociedad Espacial Mexicana y vamos a hacer un planteamiento de cosas que podemos hacer con las universidades y las empresas de Baja California para empezar a hacer. Entonces este es el primer paso de todo un gran esfuerzo articulado para encaminarnos hacia ese objetivo. Sí, sigue diciendo porque tú lo estás diciendo mejor que yo. Esta presentación, por ejemplo, en Cámara de Comercio, ¿significaría el arranque, el primer paso? Exactamente. Vamos a tener entonces aquí todo un proceso y todo un esfuerzo de socialización, de formación, de divulgación a partir de esto. Exacto. ¿A dónde nos puede llevar a corto plazo esto? Y eso te lo preguntaría yo, porque yo vengo aquí a ayudar. A ver, o sea, la iniciativa tiene que salir de la gente local que está dispuesta a entrarle. Tú dime, ¿hasta dónde la gente de Baja California lo ve con buenos ojos y dice, mira, esto para nosotros es un buen reto y nos sirve, y sí lo podemos hacer? Bueno, Biosfera 2 costó casi $300 millones hace 30 años. Uh-huh. Aún si nos dijeran que hoy es factible replicar un modelo similar a la mitad del precio, sigue siendo una cantidad y una inversión considerable. Sí. ¿Hay factibilidad? ¿Perciben algún tipo de entusiasmo que pudiera traducirse en la suma de gente, de inversionistas, de gente de todos los niveles? Claro que sí. Te voy a poner el mejor ejemplo del mundo. La maquila de Baja California, que está aquí desde 1964. ¿Qué es lo que hace? Sabe hacer piezas para contribuir a algo más grande de lo que son. Y ese es el secreto, ¿verdad? No tienes que construir un coche, tienes que saber hacer las piezas para el coche y contribuir a la construcción de un coche. Y entonces la inversión para hacer las piezas se vuelve a una escala proporcional distinta, y eso es lo que proponemos. Aquí la cultura ya sabe hacer eso.
Bueno, aquí se hicieron piezas para el carro que se usó para transitar la luna, Sí, fíjate. ¿no? Ok. ¿Por qué Eh, no podemos hacer piezas de sistemas ecológicos cerrados? Y cuando hablo yo de piezas, son piezas técnicas, pero sobre todo el conocimiento y la posibilidad de integrarte a un proyecto más grande que no todo se va a tener que hacer aquí. Por eso te decía, yo no creo que eso se trata de replicar Biosfera 2. Biosfera 2 dejó un estándar y entonces nos dijo que sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo se puede hacer? 30 años después, con la curva de aprendizaje que tenemos, pues ahí está el reto ya. Y entonces hay en muchos países, creo que contamos como 35 países a nivel mundial, que están buscando qué piezas les corresponden a ellos para participar en este emprendimiento de la humanidad hacia el espacio. Por cierto, este año el, el lema de la Semana Espacial, la Semana Mundial del Espacio, es el emprendimiento espacial o el emprendimiento en el espacio. ¿Ven ustedes factible la incorporación de algunos otros países en un proyecto de esta naturaleza aquí en Baja California, por ejemplo, en este territorio Baja California, Sonora, tal vez? Yo O por lo menos el interés, te voy a preguntar, ¿hay intereses de hacer otras cosas de otros países aquí? por supuesto. Entonces, ¿por qué no uno más que además les va a redituar a esto? Claro, la respuesta ya está. Muy bien. El martes entonces, en El la martes Cámara de Comercio. entonces, sí, a las 9 de la mañana citan, vamos a empezar ya después de una etapa de registro y introducción ahí en la mañana. Y pues yo creo que en la mañana la vamos a pasar ahí en la Canaco. ¿Cuál podría ser un mensaje natural, lógico, deseable a quienes estén viendo esta plática? Albert Einstein dijo una cosa muy interesante, que no es muy conocida, porque ustedes saben muchas cosas de eso. Dice, si la idea no es absurda, entonces no tiene sentido seguirla. Muy bien. Gracias.